Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del Crítico Adulador, un espacio en el que te traeremos un tema, te daremos nuestra opinión siempre personal y al final te dejaremos que tú hagas la pregunta. Del otro lado del micrófono, como siempre, Miguel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Diana? Buenas, ¿cómo están? Tenemos Ay, un la pro... presenté sin decir nada. Esto es en vivo. Bueno, preséntala No, ya que presenta. empezaste. No, te dejo el honor a ti. Bueno, hoy nos acompaña, pues, como siempre que traemos un invitado a este podcast, es una persona cercana, una persona que valoramos mucho, es la profesora Diana Villaveses. Es mi suegra favorita. Nos conocemos Uy, desde hace 20 años aproximadamente, 20 años, un poquito más, y ella es profesora de geografía e historia, y esto nos da algunas luces de lo que vamos a hablar hoy, Miguel. sí, vamos a hablar de El Libertador. ¿Cuál de todos? Porque cada Bueno, país tiene el suyo. bueno, eso es cierto. Libertador Simón Bolívar. Libertador de América. Bueno, de una parte de América. Bueno, en este Y estoy muy caso, emocionado. No es que yo sepa lo más que pueda saber de Bolívar, pero qué más interesante que hablar de alguien que naciste, creciste, viviste y es una referencia cultural que siempre tendremos en mente quitando la moneda, ¿no? sí, yo creo que Bolívar es uno de los personajes míticos de Latinoamérica. En el caso nuestro, como venezolanos, los tres que somos, nos toca especialmente y ciertamente tenemos una versión oficial y una que quizás no Ujú. es tan oficial. Diana, ¿tú qué tienes que decir de eso? Sí, ciertamente, de los que nos venden en las educaciones, una versión muy elitesca de quién era Bolívar, pero no es el Bolívar que realmente fue y al cual hay que admirar como ser humano. Sí, Ok, es un Bolívar más de decirlo, no de leyenda, sino más agrandado, no decirlo mitológicamente, bueno, no es el término, pero más agrandado culturalmente para nosotros. Ujú. ahora, agrandado culturalmente suena como que quizás no haya sido tan grande. Yo voy a dejar aquí la primera semilla porque quizás Bolívar tuvo, a mi juicio por lo menos, según lo que yo entiendo de la historia, y ya podremos empezar a hablar de esto, como tres estados. ¿Ok? Un estado primero de cuando él estaba vivo, donde estaba haciendo todas sus campañas, con todo lo que pudo haber hecho o no, una primera resurrección, por decirlo de alguna manera, con el culto a la personalidad durante el gobierno de Guzmán Blanco y esa modernización, y una segunda resurrección un poquito más reciente, ¿no? Más reciente y que tenemos más presente. El Sí, estoy de movimiento acuerdo. bolivariano. Mal usado. Ok, Sí, sí. entonces, entrando ya en materia, pues, este episodio evidentemente va a ser un episodio dirigido casi totalmente al público venezolano, quizá algún colombiano que nos escucha por ahí pueda tener algo más de opinión, pero para quien se quiera quedar con nosotros y escuchar lo que tengamos que decir, Bolívar fue un político, fue un militar, desde mi punto de vista también fue un ideólogo de la independencia venezolana, no solamente venezolana, sino como ya decía Miguel también de otros puntos de América, que fallece en 1830, si no recuerdo mal, nace en 1784. Diana, ¿tú me corriges, por favor? Ujú. Sí, Ah, todavía me acuerdo, es el único prócer venezolano del que me acuerdo la fecha. Sí, yo no me acuerdo ni de la mía. pero fíjese una cosa, y es bien importante hablar de Bolívar, es hablar del contexto en donde nace, donde muere y lo que él vivió e hizo, porque después de eso lo han transgiversado y han cambiado historias por lo que él fue. Visto a Bolívar como un ser humano. Ok, como Bueno, cuéntanos un poco de Bolívar si quieres. Fíjate una cosa, Bolívar nace en una época muy litesca, de hecho, pues es el último hijo de la familia, el penúltimo.
de la familia Bolívar, y por supuesto con todos los lujos, pero Bolívar comparte desde un principio con la parte esclava, porque uno de sus mejores amigos y que lo crió fue una nana, que era una de las esclavas, y él se cría junto con el hijo de ella. Bolívar estudia, pero Bolívar siempre tuvo un espíritu muy rebelde. No fue muy partidario de las normas, por lo cual él, dentro de la historia, y hay registros que lo comprueban, donde él se escapa de la casa después que mueren sus padres y está bajo la tutela de su tío. Se escapa de esa casa, va con su hermana y el tío lo regresa, porque las normas sociales eran bien fuertes. Pero lo regresa entonces por tremendo, ¿no? Porque ahora que Sí, tú estás hablando, recuerdo ciertos pasajes de mis clases en la primaria, donde se decía eso, pues que liberaba pajaritos, pero por el sentido de libertad, ¿no? Al menos así era como nos las contaban. sí, porque es que él compartió, entonces el compartir y su mejor amigo ser un esclavo, porque realmente era eso, y ver las diferencias que se compartían. Y su tío, Feliciano Palacios, era muy, muy estricto y muy cerrado en la parte de las normas que eran en la época, donde no se podía compartir y todas estas cosas, él no las aceptaba. Tanto así que parte de su educación es una educación de casa. Bolívar pasa a compartir estudios primarios en unas escuelas en muy poco tiempo. A él lo tenían que educar en su casa, porque él tenía un pensamiento que iba un poco más allá. Veía cosas que él creía que debía hacer. Entonces ya yo ahora, con lo que tú estás empezando a decir, es una de las primeras cosas nuevas que yo creo que va a salir para mí en este episodio, porque sí sabíamos y sí se nos nombraban los maestros y todas estas cosas, pero nunca se nos hablaba de ese análisis, digamos, socioeconómico, de análisis de la sociedad caraqueña, venezolana, súbdita de España de aquella época. Bueno, yo primera vez que escucho el mejor amigo de Bolívar. Sí recuerdo a la nana, que si no me equivoco era la negra Hipólita, Ujú. pero a un amigo yo nunca lo había escuchado. Eso es algo nuevo para mí. Lo nombran poco porque es que cuando la mamá de Bolívar cae enferma, Bolívar nace, lo amamanta la nana. Y la nana Ujú. también lo amamanta a ella porque ella estaba amamantando a su hijo. Y Bolívar pasaba mucho tiempo con él y pasaba mucho tiempo en lo que eran las cuadrillas, en las fincas, y ese era pues su espacio. Entonces él no vio las diferencias o no las vio cuando era pequeño. Posterior sí debe compartir o le enseñan esas diferencias. Aparte de eso, conseguimos que Bolívar se consigue con unos maestros que eran muy buenos de la época, como un Simón Rodríguez, que le enseña ideales que también están más allá de su época, porque Rodríguez no es mentira, que era un hombre muy visionario y que para enseñar, él creía lo que es el aprendizaje significativo, y él enseñaba en la realidad. El ir a ver una planta, el ir a ver una mariposa, enseñar el cuerpo humano desnudándose y mostrar lo que era el cuerpo humano en función de esas características. Y eso Bolívar también lo compartió al punto tal que después que se separan por los procesos de independencia, se vuelven a conseguir y mantienen una amistad bastante sólida hasta que Bolívar muere. Ok, y entonces, ubicándonos un poquito más en esa Caracas de 1784, era una Caracas que estaba en unas, digamos, buenas relaciones todavía con la corona española, ¿no? Todavía éramos colonia, pero digamos que si la corona tenía pueblos predilectos por la razón que fuera, Caracas o ¿cómo se llamaba en aquella época? No recuerdo, ahora me dirás, era como que de las consentidas, ¿no? Sí, porque inicialmente cuando la primera era Coro, cuando ante tantas situaciones que se presentaron pasa La Guaira y después queda Caracas como la capital o la capitanía, en la cual pues se concentra el poder, teniendo en La Guaira la parte guipuzcoana, que eran los impuestos, y la familia Bolívar era una de las familias más ricas de la época, Y como por familia lo cual, rica, exacto, y como familia rica y una de las más poderosas de esa época, en medio del contexto, el tema de los esclavos, sabiendo que la esclavitud era normal en ese momento, pues ellos también los tenían.
Sí, bastante. Y hay, Ellos, reg- perdón. y hay registros de cómo era la relación de la familia de Bolívar con sus esclavos. Sí, habían unas cartas que de hecho, lo que pasa es que cuando la muerte de Bolívar, que se pierde mucho con documento, sí hay cartas que llegaron a guardarse, las guardó su mayordomo, otras las consiguieron en poder de Manuela, Manuelita Sáenz, hablaban de esas separaciones. Sí las tenían y en la historia que te enseñan, no, pero en los libros tú vas a conseguir esos documentos donde Bolívar, la familia Bolívar, ellos no compartían. Tenían a sus esclavos, bastantes, porque ellos tenían fincas en varias partes de Venezuela. Ok, y ahora entrando un poquito más en lo que podría ser la psicología o la manera de pensar y la crianza de Simón, estoy entendiendo que tanto esa interacción con su amigo, con la Negra Hipólita, con sus maestros, con la relación que puedan tener sus padres con los esclavos, ya lo hace pensar de una manera distinta a lo que podríamos estar suponiendo que pensaba sus vecinos y su entorno aristocrático social de su momento, ¿no? Sí, sin embargo, hay algo bien importante. Hay una época en que personalmente, lo determino así, Bolívar se mantiene dentro de ese grupo social, mantiene otra vez las diferencias, que es cuando él sale a viajar y conoce a María Teresa, a pesar de que él mantenía pues cierta admiración por las partes de la gente de color. Él cuando se casa con María Teresa asume su papel de un terrateniente. En ese momento y no se habla de libertad. Y Y es todavía una pregunta entonces, bien. eso es lo que te iba a decir, todavía hasta ese momento no hay escritos, no hay cartas, no hay nada que sugiera que Bolívar iba a ser el monstruo, o monstruo de tamaño, quiero decir, que acabó siendo, ¿no? No, y de hecho yo estoy convencida plenamente que Bolívar se convierte en lo que se convirtió. Ya tenía esa semillita, pero esa semillita se despierta por todas las situaciones que le pasó en vida personal, después de la muerte de la esposa. Ya había perdido a su papá, había perdido a su mamá, eh, viaja, se casa y pierde a la esposa meses después. Y eso lo lleva a ir al mundo, a conocer, a salir. Y es cuando se consigue con una Francia en revolución, un Napoleón Bonaparte. Y es cuando consigue a Simón Rodríguez nuevamente por allá y es cuando ve que hay algo más que buscar. Pero la pregunta que yo Sí, siempre, si él no se hubiera sí, divorciado, sí, sí, sigue. si él no hubiera quedado viudo, él hubiera hecho todo esto. Esa No es lo una creo. pregunta. O sea, Venezuela sería un país muy distinto ahora, ¿no? Supongo. Pero No Ahora, él, solo Venezuela. él sí, consigue cuando viaja, ya el dolor, la frustración, tantas cosas que vivió, y consigue a Rodríguez, y después que consigue a Rodríguez empiezan a viajar y ven entonces la coronación de Napoleón Bonaparte. Pero ya Francia venía con una revolución y ok. ahí nace el primer momento. Pero ya en Venezuela aquí se estaba dando el proceso de independencia también a cargo de Francisco de Miranda. Y Bolívar conoció y admiró a Francisco de Miranda en su momento. Ahora que nombras a Francisco de Miranda, yo voy a seguir utilizando la analogía de la ventana. Y si yo tuviese que colocar o hacer una trinidad de lo que es la independencia netamente venezolana, sin meternos con otros países, yo no sé si Bolívar estaría arriba. O en el mío, en mi caso, Bolívar no está arriba, mejor dicho. Para mí, más arriba que Bolívar está el mismo Miranda. En términos estratégicos. Fuera de que Bolívar después mucho del tiempo que invirtió, lo invirtió en su gesta por otros países, por su sueño americano, y Miranda quizás no tanto. En mi triada estaría Bolívar, perdón, Miranda, Páez y Bolívar. Entonces, ahora que tú estás diciendo también esa parte de que si la primera esposa, bueno, la primera, la única, porque Manuelita después no fue formalmente casado, si esa primera esposa no hubiese muerto, que al parecer murió fue de una enfermedad aquí del trópico cuando llegó, eh,
Venezuela estaríamos diciendo que sería otra, pero ya tú me estás diciendo que ya había empezado la gesta libertadora. Entonces, ¿fue Bolívar realmente determinante o si nosotros sacamos a Bolívar de la historia, hubiésemos llegado a la independencia en los mismos términos o no? No creo. No creo porque realmente quien inicia todo el proceso, y es interesante, pero ya sería para otro programa, es la figura de Francisco de Miranda. ¿Cómo llega él a este momento? Porque él es el que inicia y Bolívar sigue a Miranda. Bolívar no inició como el héroe que fue, que no se le quita el mérito. Eh, Aunque Bolívar después traiciona a Miranda también. ya vamos a llegar a esa parte, pero entonces, ¿cómo inicia esta parte? Porque sabemos que, a diferencia de repente de Páez, que viene de los lanceros, que viene de una instrucción, digamos, protomilitar o militar muy primitiva, Bolívar, hasta donde yo tengo entendido, no recibió una instrucción militar formal, ¿no? Sí la recibían, ellos tenían que, aparte de la educación académica, ellos tenían que recibir alguna instrucción militar. No al grado que pudo haberlo hecho José Antonio Páez, pero recibió. Antes de partir para viajar, cuando el tío lo manda a que viaje porque para seguir aumentando sus niveles académicos. Ok, Miguel, yo te estoy escuchando o mejor dicho, no te estoy escuchando muy callado, pero te siento muy callado. No sé si estás tomando No, nota ahí no, es que, para después. claro, estoy aquí, no vale, estoy aquí muy, muy complacido escuchando a la profesora, porque quién mejor que para allanarnos el camino, iluminarnos un poco sobre cosas que uno no sabe así, o sea, completamente, pues no sabe la historia, como ella misma dice, que nos contaron, pero no realmente cómo todo sucedió de esa manera. Yo sí a Bolívar, como ella dice, lo veía un poco aristocrático, siempre lo vi, y justo cuando le suceden ese conjunto de cosas y viaja, es que él descubre unas cosas, no sé, no unas cosas, sino ay, ¿cómo decirlo? Una inspiración a la par de que está sucediendo los eventos con Francisco de Miranda. Pero sí, yo creo que él fue determinante en algún momento, pero creo que fue un conjunto de cosas que llevaron a que todo se diera así, y lo iremos analizando más adelante, sobre todo los apoyos, sobre todo de cómo se hizo, cómo se logró, y esa efervescencia que tuvo después de la liberación, eh, con los demás países y en la Gran Colombia, que quería la Gran Colombia, que quería la Gran Colombia. Y nada, a mí lo que me parece es interesante cómo él, que viene, sí, ya la profesora Diana me corregirá, pero entiendo que viene de una familia con descendencia española, eh, y cómo se pone a pelear, por su propia libertad y la de los suyos, por su propio país. Sí, así es, él viene de una descendencia española. Lo que pasa que cuando ellos comienzan en ese proceso de colonización de Venezuela, ellos se quedan, una de las primeras hay parientes de Bolívar y es cuando decía entonces ya, cuando la tercera, se quedó la primera, en las segundas generaciones ya ellos aquí se habían arraigado y se convierten en descendientes españoles, pero venezolanos. Ok, entonces ya tenemos un poquito lo que era el Bolívar niño, o al menos lo que más nos interesa para después analizarlo como fenómeno. Tenemos el Bolívar adolescente y el Bolívar de esa edad temprana, que estoy asumiendo que se casa con alrededor de 20, 22 años. Pero ya entonces la primera derrota de Miranda, que fue por ahí 1812, estamos hablando de un Bolívar con apenas 30 años aproximadamente, ¿correcto? Cuando empieza a tomar relevancia y cierto renombre dentro de todo el resto de líderes militares y caudillos que tenía el país durante esa época. Sí, de hecho, Francisco Miranda, cuando tiene su primer intento de abordaje o entrada a Venezuela, por el cual tiene que irse porque pues lo rechazan, ya Bolívar estaba en la palestra política, ya había regresado, ya
ya estaba uniéndose y se hacía, porque en Venezuela, para ese momento, ellos hacían reuniones secretas, no podían creer que algunos de la familia Bolívar estaba, porque no solo era Simón Bolívar, era su hermano también, Juan Vicente. Ellos se reunían. Porque ¿qué estalla? ¿Qué es lo que hace que provoca que esta gente elitesca se meta en esta situación? La compañía guipuzcoana, los altos cobros de impuestos comenzaron a afectar. Toda guerra tiene una situación económica implícita y aquí ellos también se vieron afectados. Y comienzan entonces los ideales, comienza la libertad, comienzan a hablar de derechos. Ahora, Bolívar solo no está. Impuestos a la corona, me imagino. Sí, que se les cobraban a todos los terratenientes, porque en ese momento por eso te digo, todo tiene un contexto. España está cobrando porque es que allá Francia está en independencia o está en revolución. España también tiene divisiones de poderes y necesitaban el dinero. Hacen mucha fuerza, ¿no?, las colonias. Y van a por ellos, y van para los españoles. Entonces, tú de hecho, mencionas... parte de la independencia de Venezuela se debe a eso. Y ahora que lo dices, no lo sabía, pero similarmente pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos también, por el cobro de impuestos se desata, déjanos tranquilos, Gran Bretaña, y nosotros aquí estamos. El impuesto del té se llamaba en Estados Unidos, ¿sí? Toda guerra comienza por una situación económica que afecta gravemente a un país. Entonces, ahora que tú lo mencionaste, para quien no lo sepa, la compañía guipuzcoana era, como decir, la Dirección General de Impuestos o la Dirección General de Aduanas, o una mezcla de ambas, ubicada a miras, a metros prácticamente todavía hoy del puerto de La Guaira, que fue durante muchísimos años el principal puerto, ya no solo de Venezuela, sino posiblemente de algunos de los otros territorios a los que se accedía por tierra. O sea, todo lo que fuese a parar de una u otra manera a la corona para su gesta en Europa y su defensa en Europa tenía que pasar primero por la compañía guipuzcoana y después por el puerto de La Guaira rumbo a posiblemente a las Antillas, alguna escala, pero seguirá hacia España. Entonces, algo de lo que se habla poco es que la guerra de independencia, al menos la venezolana, fue para mucha gente más una guerra civil en la que se enfrentaban, tanto por el lado patriota como por el lado realista, soldados españoles, pero en una clara minoría en comparación con ciudadanos nacidos en territorio venezolano, ¿correcto? Exactamente, la guerra de independencia de Venezuela, comparada con otras guerras, fue una guerra que, aparte que duró muchos años, duró 14 años, sí fue una guerra civil, porque no hubo la unión que se debía y entonces muchos patriotas apoyaban a los españoles y iban contrarios a sus otros compañeros. Entonces sí fue una guerra que no dio un giro hasta que ya como que comienza a organizarse y entonces Bolívar entra en la historia. Pero hay algo importante y que no mencionó, pues estaba mencionando Miguel en el caso de la figura de Francisco de Miranda. Bolívar quería la Gran Colombia, pero inicialmente, y eso sí está, hay evidencia o documentos que lo afirman, Bolívar, después que traiciona a Miranda y que logra ese primer momento de esa independencia, logra esa primera república en 1812, es cuando empieza a hablar de Colombia, pero esa Colombia no fue de Bolívar, fue de Francisco de Miranda, el cual creía que debía unir a los países como Colombina. Eso lo trae en función de los grupos indígenas que existían en América. O sea que... Bolívar en función... Ajá. Perdón, continúa. Bolívar en función de que después que traiciona a Miranda, porque quien entrega a Miranda a los españoles fue Bolívar. Cuando se pierde la primera república en 1810, lo entrega y entonces una de las condiciones fue, te entrego y tú vas exiliado. Es cuando Bolívar sale en su primero de los tantos exilios que tuvo. Cuando recupera y hace la primera república, es cuando él quiere y se hace la idea de la Gran Colombia, en homenaje a Francisco Miranda, porque entiende en ese momento
por qué Miranda capituló para evitar más pérdidas de vida, pérdidas materiales. En ese momento lo entendió y es cuando en honor a Miranda decide luchar por esa idea de Miranda, la cual Ahora, nunca fue de Bolívar, fue de Miranda. fuera de que Y, Bolívar, y perdón, fuera, no, fuera sigue, sigue, de que sigue, sigue. Bolívar hoy en día como estrategia, como estratega militar también está muy bien visto, estamos hablando de Miranda, pero Miranda venía de pelear con muchísima gente en Europa, de ser un militar súper exitoso, una estrategia súper exitoso, y hay que entender que en las capitulaciones de Francisco Miranda, él lo hace desde ese entendimiento absoluto que tenía del juego militar y desde el entendimiento absoluto de que si ya una batalla está perdida, lo mejor es evitar más muertes innecesarias. Ahora, lo que tú estás diciendo del sueño de la unificación de esa zona de América, me estás desayunando porque siempre me lo han vendido como el sueño de Bolívar. Nunca se me mencionó a mí que Francisco de Miranda tuviera que ver algo con eso. No, y se puede buscar, hay evidencia donde lo dice, que él tenía ese sueño. Porque, como tú lo acabas de decir, Miranda fue un hombre muy preparado. Él estuvo en la Revolución Francesa, en la independencia de Estados Unidos. Cuando Miranda viene, que recibe el mal sabor de que no lo reciben en Coro porque lo consideran traición, porque Miranda tenía muchos años fuera de Venezuela, eh, él escribe muchos libros y es cuando Bolívar, en una misión diplomática, cuando se va a armar la Primera República en 1810, va a buscar a Miranda para que Miranda encabece esa Primera República. Se reúnen en Europa y comparten mucho allá de ese sueño. Es decir, que siempre estuvo ahí, pero siempre es importante resaltar eso. El sueño Bolívar lo llevó adelante. Bolívar, excelente estratega. Pero Bolívar inicia es por la idea de Miranda. Y esa idea tendrá que ver con la culpa de que, porque al final, según entiendo, y según lo que dices, él entrega a Miranda para salvar el pellejo a él. Lo entrega, sí, pero Bolívar lo entrega y lo entrega por decepción, porque no entendió, Bolívar era muy joven, estaba cuidando un cuartel, estaba cuidando las municiones en Puerto Cabello, y él no entiende por qué Miranda capitula. Es decir, no lo dio el sentido que Miranda le había dado. Los terminan a todos, los detienen, y es cuando le ofrecen a esa opción. Tú te vas exiliado porque intercedieron por Bolívar para que no fuera ejecutado, pero tenía que ir exiliado, pero tenían que decirle dónde estaba Miranda. Y cuando Miranda iba a partir, porque Miranda iba a partir en esa madrugada desde Puerto de La Guaira para Europa, lo detuvieron, porque ya Bolívar había indicado dónde estaba Miranda. Sí, yo pienso que sí, que puede haber sido parte de eso, que ya lo entendió cuando pasó la edad y avanzó. Ok, ahora yo quiero entrar en un punto antes de la salida, porque la campaña admirable es una de esas cosas que a nosotros se nos enseñan como de lo más épico y que se estudia afuera, en escuelas militares todavía hoy, en clases de estrategia y demás historias, pero nuevamente simplificando el contexto. Estamos hablando de la campaña admirable fue algo así tipo 1810 más o menos, 1812. 1812, en una época en la que si acaso había como medio de comunicación periódico, si acaso existía la plaza pública, la plaza de Caracas y poco más. Entonces, el convencimiento para arrastrar a tanta gente a hacer lo que hicieron, me habla a mí en particular de un carisma de Bolívar que es impresionante aún para los estándares de hoy en día. Porque convencer ahora a Sí, una gente que se mueva de donde está para... O sea, imaginemos el llanero que está ahí tranquilo con sus vacas, con sus cosas, y que venga este hombre chiquitico como era él, montado en un caballo, y le dijera, ven, vamos a pelear por la libertad, y nuevamente aquí trayendo
al podcast a Emilio Lovera, pero ¿la libertad de quién? Yo soy libre aquí, déjame tranquilo. O sea, ¿cómo me habla a mí de la grandeza de Bolívar como fenómeno también carismático, como líder carismático? Porque fue mucha gente la que convenció de cruzar por los Andes, fuera de que, bueno, ya después que estaban metidos allá arriba, pues devolverse era casi que peor, pero era mucha gente la que tuvo que convencer para esto y carisma a uno, de verdad, tomando en cuenta todo lo que debió haber estado pasando en esa época. Claro, pero es que Bolívar viene desde Colombia, porque quien lo ayuda a él para entrar a Venezuela es en Colombia. Y en Colombia ya estaba un proceso de independencia también, encabezado por Santander. Y Bolívar los convence, sí, es carismático. Y las ideas y la organización, la parte política de cómo hacerlo. Después que entra por los Andes venezolanos y comienza a descender para poder ir tomando todo lo que era el occidente de Venezuela, él fue convenciendo y fue atrayendo. Y una de sus primeras o campañas políticas era hablar de la libertad, de igualdad de derechos. Eso lo ayudó mucho, pero él entra apoyado y es lo que le da la victoria y hace ese famoso decreto de guerra-muerte donde le dice o tú peleas conmigo o tú peleas. Y avanza hasta llegar a derrotar y recuperar a Venezuela en esa parte. O sea, que más de uno dirá, bueno, si es por las buenas, me tocará ir, ¿no? Sí, porque el decreto de guerra-muerte era bien claro. Hablaba de que los españoles y calarios lo ayudaban. El venezolano, si no te ayuda, no, cuentas con tu vida, pero vas a ir preso. Porque Bolívar es estratega, sí lo fue, y fue un hombre genial, pero también fue un hombre autoritario. También Y, tuvo que imponer y decidir para que otros hicieran lo que él tenía pensado que se debía hacer. y estos vicios de autoritarismo sí se hacen más evidentes hacia el final de su vida y de su carrera, ¿no? Eh, son casi lo mismo. Ya desde aquí en adelante a mí me costó mucho dividir al Bolívar humano del Bolívar militar y político, ¿no? Para mí son ese tipo de personas cuya actividad se vuelve tan intrínseca a sí mismos que no se puede dividir. Difícil, difícil porque después que él comienza con esto, no solamente donde el contexto donde se rodea, las personas, y vamos a entenderlo, él es ser humano, él fue ser humano y él tenía que vivir esos momentos de gloria, que a veces esa gloria te enaltece, pero te pierdes el horizonte que estás buscando. Eso le pasó a él en varias ocasiones y sufrió muchas traiciones. Bolívar llevó una Porque guerra no con solo eso, mucho, yo mucho dolor. me imagino que él en ese punto de la vida tenía más enemigos que amigos. Sí, de hecho, se habla del fusilamiento de Piar. Y es importante saber que él cuando tuvo su primer grupo con el cual empezó su independencia, estamos hablando de Manuel Piar, estamos hablando de Antonio José de Sucre, estamos hablando de estos compañeros que todos iban más o menos en las mismas edades. José Félix Cuando él Rivas es de tiene, ese mismo grupo también, ¿verdad? sí señor, también. Cuando él tiene que fusilar a Piar, porque fue él el que dio la orden que lo fusilaron. Y parte de la historia dice que lo fusilaron en la Plaza Mayor, en este caso en Angostura, y él estaba como que desde de la casa presidencial o de la casa de gobierno, oyendo cuando lo fusilaron. Y eran amigos, pero tuvo que hacerlo, porque Piar se rebeló y entonces Piar también cambió convicción, vio a Bolívar como un dictador y tuvo que, entonces, decidió que tenía que perseguir a Bolívar para matar a Bolívar. Bolívar tuvo muchos atentados. Entonces, sabemos que políticamente fue un fenómeno latinoamericano. Militarmente, no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las escuelas militares en distintas partes del mundo, también fue a nivel de estrategia, también, no sé si un visionario, pero sí era relativamente efectivo, aun cuando su historial de batallas como que no lo deja tan bien parado en ese sentido, pero juzguémoslo por la importancia. Y el ideólogo pensador, que para mí es la faceta más importante de él, pues también. Ahora, teniendo estas tres características, ¿por qué yo siento que
eh, está artificialmente agrandado su figura. El mito de Bolívar está artificialmente agrandado. Primero por Guzmán Blanco y después por Hugo Chávez. Porque es una figura, tienes que usar algo que el pueblo cree. Y es como lo que yo digo, a veces se enseña, y es lo correcto, quién es Bolívar y qué hizo, pero no enseñas la otra parte de Bolívar. Claro que él fue un visionario fuera de época, porque el discurso de Angostura, que uno de sus mayores documentos, hablaba de cosas que en su momento no se entendieron, como por ejemplo, hablaba de que el baile era muy importante, pero eso, si lo llevamos a la parte educativa, eso tiene que ver con un proceso educativo que hoy en día se entiende como un aprendizaje significativo. Entonces, si Bolívar tenía pues esas cosas, lo que pasa es que lo enseñan como que si él fuera un dios. De hecho, hay personas que hacen altares, pero Bolívar fue un ser humano, Bolívar se equivocó, cometió errores, fue egoísta, pero que militarmente supo hacer estrategias, batallas, tuvo batallas muy interesantes. La última república, cuando ya Venezuela perdía, porque se perdieron 3 repúblicas, Bolívar establece la capital de Venezuela en Angostura, desde ahí decide cómo organizar las nuevas estrategias para entonces recuperar definitivamente a Venezuela, y es cuando se hace una de las campañas que considero más heroicas, que fue la batalla de Carabobo. Esa fue una estrategia militar interesantísima de estudiar. Y Y eso es lo que aquí, logra al final. y aquí en la batalla de Carabobo sí participaron, digamos que todos los toletes, ¿no? Tuvieron todos los grandes Ujú. en esa campaña. Sí, de hecho, lo interesante de esta campaña es que cuando se firma el acuerdo entre patriotas y españoles, mira, vamos al campo de Carabobo, si tú pierdes, te vas, si yo pierdo, me voy. Pero ya Bolívar tenía todas las ideas, ya se había establecido cómo iba a ser el proceso. Y Páez por un lado, Sucre por el otro, y rodearon de tal manera a los españoles en el campo de Carabobo, que es un campo que está rodeado de montañas, que en 6 horas se ganó una batalla que duró 14 años, una guerra. Y en 6 horas él logró. Cuando vuelven a querer entrar los españoles, ya Bolívar le dice, mira, Urdaneta, vamos al lago de Maracaibo. Y Urdaneta en el lago de Maracaibo termina y ya ahí definitivamente Venezuela queda libre. Esa entiendo que fue la última, la batalla naval, ¿no? Ujú, sí, en Venezuela contra los españoles, sí. Ahora, quien haya visto cualquier película de guerra, independientemente de si haya sido de época o de la Primera Guerra Mundial, 6 horas es muy poco tiempo, tomando en cuenta además que quizás en cantidad de hombres no estaba tan dispareja el asunto, pero sí a nivel de presupuesto. El presupuesto en una batalla es vituallas, es armamento, es material y tropas de refrescamiento. 6 horas nos habla de una supremacía máxima, ¿no? Sí, porque es que Bolívar siempre, entre la parte de estrategia fue pedir ayuda. Bolívar nunca luchó solo. Él tuvo apoyo de otros países. De ahí nace la primera parte de lo que fueron las deudas, porque se pidió mucho dinero. Y en esa batalla de Carabobo, él tenía apoyo militar, aparte de Venezuela. Y el acuerdo era ese, mira, yo me firmo y me voy, pero no les dio chance porque rodearon a los españoles y ya no hubo manera. Y evitar la muerte innecesaria, los españoles entonces ya se rinden y salen de Venezuela en ese primer momento. Después quisieron entrar y ya no. Y ya en ese momento también hay que ver que toda América estaba peleando por su libertad. Así que España también ya estaba un poco debilitada. Sí, sí, son todavía hoy, pero el territorio se mantiene, son territorios muy extensos. Tomamos en cuenta que toda América, donde se habla castellano como lengua madre, podríamos hablar ahí de Florida, pero eso es otra historia. Donde se hable castellano, a excepción de alguna Antilla y el territorio de Brasil, era colonia española. Entonces, mantener a raya todos esos intereses, todas esas ansias, toda esa gente, tomando en cuenta que España era un territorio relativamente pequeño, no me quiero imaginar lo complicado que era, ¿no?
Sí, claro, imagínate. Sobre todo porque Napoleón venía por el otro lado. Exacto, se estaban defendiendo ellos mismos por su lado y a la hora de achicar, pues tú vas a defender tu castillo y el resto de colonias o territorios de ultramar, pues que se busquen la vida, ¿no? Y que mientras Bolívar peleaba aquí, no solamente estaba aquí, él estaba por otros, porque él iba, viajaba, mandaba a sus otros capitanes, coroneles. Sucre estaba en otros lugares mientras Bolívar estaba en las peleas en Venezuela. Páez también iba, es decir, era bien interesante cómo se trató de abarcar para sacar a todos los españoles de América. Y contó. Y ellos en un momento estuvieron todos a la orden de Bolívar. Sí, Porque es que yo me sí, imagino a Sucre y me imagino a unos cuantos, pero a Páez como que no tanto. sí, de hecho, inicialmente cuando Bolívar y Páez se conocen, que ya comienza el proceso, que Páez dice sí lo voy a apoyar, aunque ya Páez también había dado sus pequeños pasos hacia el proceso de independencia, como caudillo llanero que era. Sí, y admira a Bolívar. Cambia la historia y comienza a cambiar cuando Bolívar, estamos hablando de 3 repúblicas que él tuvo que mantener, y él en algún momento se nombra dictador, pero dictador porque de alguna manera él tenía que calmar todos estos aires. Y eso no le gustó. Páez pierde la opción, o pienso yo que perdió esa admiración por Bolívar cuando se arma la Gran Colombia. Y se arma la Gran Colombia colocando como capital a Santa Fe de Bogotá, no a Caracas. Y Santa Y Fe, eso y Santa Fe era estratégicamente mejor que Caracas para estos fines o se debió a algún tipo de favor político o algo parecido. posiblemente a favor político, porque Colombia estaba muchísimo más unificada en la parte de la independencia. Y eso es algo que siempre se escribe, que Páez no estuvo muy de acuerdo. Porque, bueno, Caracas era la cuna de Bolívar, era la capital de Venezuela. Y entonces Páez queda encargado de la capitanía de Caracas o de la parte de Venezuela, mientras Bolívar es el presidente de la Gran Colombia y el vicepresidente de la Gran Colombia es Santander. Que eso tampoco le Entonces gustó mucho a los colombianos, ¿no? empiezan las rivalidades. Después te vas entonces a Perú, al Alto y Bajo Perú. Se independiza el Alto Perú y el Bajo, y entonces nace Bolivia. No existía, se le coloca Bolivia en honor a Bolívar. Y yo creo que aquí ya es cuando todo empieza a ir un poquito más de bajada para él, ¿no? Tanto por temas de salud como por el control político de los territorios. Claro, imagínate, manda a la gente por un tanto territorio. Entonces, cada quien estaba a orden de Bolívar, pero una comunicación, tú lo dijiste hace rato, no llega, no había medio de comunicación. Cuando yo voy a enviar una carta, la voy a enviar en un mensajero a caballo. Si yo estoy en Bogotá y la carta va para Caracas, estamos hablando que tarda aproximadamente hasta un mes en llegar. Eso pasaba, Bolívar tenía que enviar o manden eh, armamentos, manden hombres, y eso siempre iba a perjudicar. Bolívar inclusive llegó hasta llegar a Argentina, porque él estaba también en el proceso de hacerlo completo, porque la idea era Colombia completa. Tuvo una reunión y hay una reunión histórica de Bolívar y José de San Martín. Ok, y ahora en tu opinión ya más personal, Ujú. dejando un poquito de lado tu rol de historiadora, ¿tú consideras realmente necesario que Bolívar se haya tenido que meter en tantos fregados? No, O sea, porque si yo veo que en Argentina estaba su equivalente y en Colombia estaba su equivalente y había todo como por otro lado, ¿por qué no se concentró en Venezuela? Que también se estaba prendida por los cuatro costados, porque una vez que se acaba la guerra de independencia, salen de debajo de las piedras todos los caudillos, pues porque sabemos de Páez y que para mí sigue estando en ese segundo puesto, pero o sea, empezaron a salir caudillos por todos lados que duraron cerca de 100 años ese fenómeno en Venezuela y que la figura mesiánica del caudillo siguió otros 100 más, casi. ujú.
Mira, yo creo que no, yo creo que él quiso abarcar mucho y no le dio importancia. Cuando ya en 1830, porque esto comienza en 1828, cuando Bolívar no estaba ni siquiera remotamente cerca de Venezuela, no recuerdo si era en Perú o en Bolivia que estaba, y es cuando comienzan los problemas que se llamó la Cosiata, donde Venezuela dice, ya yo no quiero más nada con Colombia, me voy solita. Él intenta detener este proceso, regresa a Venezuela, mas no se quedó en Venezuela, volvió a irse. Y entonces ya se desatan muchas rivalidades. Páez principalmente desata una gran fuerza política en Venezuela, arma un congreso y es cuando definitivamente en 1830 se rompe, comienza la ruptura de la Gran Colombia. Ya Bolívar perdió toda fuerza y siento que le dio mucho, pero no logró abarcar lo que debía hacer. Ok, entonces podríamos estar diciendo que Venezuela o la Gran Colombia tuvo intenciones de ser un equivalente a lo que acabó siendo Estados Unidos, pero nació de una manera completamente diferente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ok. Se pierde esa idea, se Estoy- perdió en su momento, pero Sí, porque Es entiendo yo que que cada Estados uno era nacionalista a su lado, ¿no? sí, puede ser. Sí, pero al final, fíjate, ahí entonces pienso que está la parte que no resaltan de Bolívar, resaltan todo lo bello, pero y todo lo que él como ser humano, porque vamos a hablar ahora como ser humano, todo lo que él vivió como ser humano, para al final morir como murió, como una de las peores figuras de la historia, porque en ese momento sí muere. Él no pudo entrar a Venezuela, él no muere en su país, no es enterrado en su país. Entonces, es ver esa otra contraparte que le pasa a la historia. Traen a Bolívar, a los restos de Bolívar en 1845, porque ya hay una revolución aquí en Venezuela, como tú lo acabas de decir, muchos caudillos enfrentándose, un Zamora, un Falcón. Entonces traen a Bolívar como para decir, aquí está el héroe de la patria, como un símbolo, y lo usaron eso como un símbolo. El héroe de la patria, aquí está Bolívar. un símbolo que Para, después se siguió repitiendo, pero entiendo que con las mismas intenciones, ¿correcto? sí, como convencer. De hecho, hay situaciones que se han presentado sobre los distintos momentos de la historia de Venezuela y sacan a Bolívar, como el símbolo, como la fuerza, la libertad. Como la vieja confiable. Pero exactamente. Qué increíble. Lo que pasa es que uno los ve ahorita y ve las guerras como algo muy directo, algo muy en tiempo real, muy que se puede planificar y de repente ya está, pero en esos tiempos sí, para ir a pagar los impuestos tenías que ir de Caracas a La Guaira, no sé cuántos días en un caballo tenías que, o horas, no lo sé, o para notificar algo, pasaban días o meses y cada uno iba por su lado, tener todo eso en cuenta a la hora de una guerra o tratar de, yo creo que fue muy ambicioso, creo que la idea también se le fue un poco de la mano, pero generar todo eso y estar pendiente de todo y planificar en base a eso, te habla de lo que en cierta manera fue él, ¿no? Pero creo que América tenía muchos nacionalismos distintos, a diferencia de otros países, a diferencia de España, que todos peleaban por España y ya, pero tratar de unir a a tantas, no etnias, sino a culturas diferentes, en cierta manera, creo que llegó a ser imposible. No, y es que Es que es imposible. para hacernos una idea de lo distinto que podía ser un territorio tan extenso, tomemos en cuenta que Venezuela por sí misma tiene una mezcla de nacionalismos y de querencia y de una cantidad de cosas muy heterogéneas, porque tenemos por un lado a los andinos, por otro lado tenemos a los llaneros, por otro lado tenemos a los de la región central y por otro lado tenemos a los maracuchos, que cada uno por su lado, producto de la orografía, producto de influencias, producto de la falta de infraestructura
adicional a la orografía, tomemos en cuenta que para muchos andinos, durante muchísimo tiempo era más sencillo llegar a Bogotá que a Caracas. Para llegar de Maracaibo a Caracas era mejor hacerlo en barco que por tierra y durante muchísimos años. No sé, multipliquemos esto por 10 y pensemos en lo difícil que pudo haber sido poner de acuerdo a tanta gente. Pero Bueno, vamos a eso la me misma. refiero, que estuvieran de acuerdo, pero estuvieron de acuerdo en base a la presión y a su forma de tiranía con respecto a la guerra, pero no porque sintieran ese sentimiento nacionalista de que sí, yo soy venezolano y hay que sacar a los españoles de aquí y que los colombianos nos vieran como unos hermanos y viceversa. No, yo no lo veo así. Ellos lo sacaron por la parte económica, pero era imposible, y ahí sí, y me permito con toda propiedad criticar la visión de Bolívar, porque económicamente todo va a girar en función a eso. Como en Venezuela, con un país tropical que tiene otro tipo de cultivo, se va a unir con Colombia, que Colombia sí tiene hasta otros tipos de clima, porque Colombia también acá hay nieve, Colombia hay frío, hay otras cosas donde la actividad económica no es la misma. ¿Cómo puedo yo decir, tú haces café, tú haces cacao, tú haces papa, tú haces yuca, y entonces todos unamos, vamos a sacar los impuestos y vamos a construir? Era imposible. Y si me voy ¿No? Y a que Perú, a termina Ecuador, la Colombia siendo una colonia, o no, tirando una colonia a los demás, porque me imagino que ahora los impuestos se iban a Colombia, ahora los que producían en Venezuela, ujú, producían en Perú, producían en otras partes, tenían que pagarle a la colonia de la Gran Colombia. ujú. Y de ahí se administraba el dinero. Esa fue parte de una de las quejas de Páez cuando Bolívar viene en el 1828 a tratar de negociar con Páez, a calmar los ánimos. Esa fue una de las quejas. Que Venezuela no recibía el dinero suficiente, que Venezuela no tenía pues la actividad económica, porque toda guerra diezma a la población. Y entonces, ¿quiénes iban a trabajar? ¿Quiénes iban a poblar? Si la gente no había quien lo hiciera. Eso fue parte del problema. Sí creo que Bolívar abarcó más de lo que debía. Y hablando de eso, porque has hecho mucha referencia al Bolívar humano, pero el Bolívar humano como que incluye también el Bolívar amante, ¿no? Oh, sí. Hay mucha tela por Bolívar, ese lado, Bolívar no fue nada inocente. pero era un Bolívar, pillito. bueno, de hecho, después que muere su esposa y él tiene que viaja por el dolor. Él allá hay muchas historias, entre ellas una relación que tuvo con una prima. Ay, Dios. Fanny se llamaba la prima. Después de unos inconvenientes técnicos, volvemos otra vez. Parece que nos cayó la maldición de Bolívar cuando quisimos meternos con Fanny, pero estábamos hablando de la vida amorosa de nuestro libertador, Oh, sí, fue la, muy ac- interesante. la activa vida amorosa de nuestro libertador. Ujú. Entonces, Uy, papi. comentábamos fuera de micrófono, Miguel y yo, que cuántas colombianas no le habrán dicho, uy, papito, libéreme esta. Bueno, a Sí, él le guardaban las hijas más hermosas de la parte litesca donde él iba. Siempre se las presentaban para que él estuviera con ellas. Las mamás la llevaban. A las Hay mismas historias mamás, donde las comprueban. mira tú qué alcahuetas esas claro. madres. Mm. Era Claro. Bolívar, No querías liberar a América, pues, o sea, ven, pues. Ahora, era Bolívar. bueno, Y Manuel, Bolívar venía a ser como el Cristiano Ronaldo de su época también, ¿no? Vamos a estar claros. más o menos. Y no era feo, era Bueno, como bajito, Messi pero no porque era era feo. enano. Bueno, como De, Messi, pero con unas piernotas de montar a caballo divinas debía tener el tipo. de hecho, Uy, Manuelita papi. Sáenz, casada, y lo conoce en una fiesta, y se inició la relación de ellos dos. Él no se casa con Manuelita, pero la relación fue la más cercana que tuvo después de la esposa. Más cercana, más duradera, y yo diría que por lo que nos llega es que Manuelita fue cómplice de muchas de sí, de muchas de sus aventuras, de muchos de sus emprendimientos, fue Ujú. cómplice y compañera tanto en lo sentimental como en lo profesional, digamos, ¿no? Sí, y lo salvó de uno de los atentados más famosos que muestra la historia, cuando fueron a la casa de gobierno a matar a Bolívar y él estaba con ella y ella lo sacó por una ventana.
A ella la meten presa, pero ya Bolívar, ella logró sacarlo y protegerlo. Sí, ella fue. De hecho, hay una parte muy triste de esta historia, que cuando Bolívar enferma, está en Santa Marta, que está bastante grave, le avisan a ella y ella no logró llegar, porque, como decía, las comunicaciones eran muy distantes, pues él muere antes que ella llegue. ¿Y Y Manuelita no de sé, dónde sale? Porque la conocí en una fiesta, pero ¿qué tenía Manuelita, además de los que ya yo estuve diciendo, que hizo que se quedara eh, más formalmente con ella? Manuelita se casa con, es un británico, no recuerdo si era, tenía una parte de negocios, pero los matrimonios de esa época eran mucho por conveniencia, por situaciones económicas. Y Manuelita fue uno de esos matrimonios. Pero ella también muestra la historia, si leen la historia de ella también fue una chica rebelde, que tampoco estuvo de acuerdo con muchos ideales, ella también luchaba por ideales, no le gustaba el rol de la mujer, que en esa época era tener hijos y atender al esposo, porque ni cocinar, porque La, para eso primer- estaban las esclavas. la primera feminista latinoamericana. Sí, ella fue muy esa época. Y cuando ella conoce y sabe de Bolívar y lo conoce personalmente, eso fue uno de los puntos que ellos tuvieron en común. Después de eso, ella lo acompañó en varias de sus campañas, en varias de sus batallas. Digamos entonces que se juntó la gasolina con la chispa, ¿no? Ujú. ¿Y el británico? No, él cuando empieza sus momentos de independencia, él decide irse y es cuando le pide a ella que se vayan y ella le dice que no, que ella se queda. Ya él sabía que Manuelita estaba con Bolívar y él se regresa a su país y ahí sale la historia de él y ella queda acá. En ese momento se acuñó la frase Yankee Go Home, que después repitieron tantas veces otro personaje. Bueno, Eh, gracias a Dios no recuerdan su nombre, porque Dios. Ahora, dicen entonces la versión oficial, y ya con esto vamos como acercándonos hacia el final, que Bolívar muere de tuberculosis. O sea, se sabe que murió enfermo, que murió en la ruina, que murió en el destierro, que murió con el desprecio de mucha gente que peleó a su lado, con el desprecio de mucha gente que se vio beneficiada, ya no digamos en la libertad que se obtuvo gracias a su gesta, sino en los negocios que se producen en todas estas guerras. Pero la versión oficial es que fue de tuberculosis. Ahora, hay mucha gente que dice que fue por otras causas. Mira, no lo sé, sí se dijeron muchas cosas, pero hasta ahora lo más comprobable es la de la tuberculosis. Y tiene razón, tiene una lógica, porque si hablamos después de 1812, que ya fue el proceso de la campaña admirable, y hablamos de todo lo demás, Bolívar sí estuvo en sus campañas, él iba, venía, el calor, frío, estamos hablando de un continente. Es- eh, Estamos hablando de que cuántas veces se sometió a lluvia. Ah, hablamos de los destierros, que también uno de los destierros, móntese en un barquito y se va. Cosas así. No hay otra evidencia, sí se nombraron que pudo haber muerto hasta envenenado, dijeron. A él lo cuidaban O de mucho, una enfermedad venérea también, han también. dicho otros. Pero eh, volviendo al punto o trayendo un poquito esa parte de el personaje, el estratega, el militar, el político, el influencer, si se puede utilizar el término, para un personaje de aquella época, que no se puede separar de el humano. Entonces, tengo un sueño cuando ya veo que se quiebra, que no tengo fuerzas, que no tengo apoyos, que no tengo maneras de mantenerlo, me enfermo y me muero quizás. Tal vez, porque fíjate, cuando 1830 se separa Venezuela en la Gran Colombia, Bolívar no está aquí, es el primer golpe moral, muy fuerte porque se está destruyendo un sueño que él de verdad quiso mantener hasta el final. Y por eso lo digo, porque Pero es el mismo año en el que él muere. sí, después entonces matan a Sucre.
Y Sucre era como, y lo matan, porque una parte de la historia dice que es que Sucre iba a ser el legado de Bolívar. Y como Bolívar ya era muy odiado, muere Sucre y Bolívar tampoco pudo, pues, ni siquiera acercarse, porque a Sucre lo matan muy malamente también. En un viaje, creo Y recordar, ¿no? sí, en la selva de Berrueco. Iba a regresar, ya Sucre le dice, después de 1828, que en 1830 se hace una reunión en Cúcuta y Bolívar manda a Sucre para que trate de interceder para que se pare la pelea. Y Sucre le avisa que no hubo manera, que Venezuela se separa de la Gran Colombia. Y él decide, y Sucre le dice, me voy para mi casa con mi esposa y mi hija. Camino a su casa lo matan. Bolívar se entera y ya ese fue un golpe fuerte. Bolívar sale, pero para Europa porque iba a tratarse la enfermedad que tenía, solo que no logró salir, porque él pasa por Colombia, le dicen, usted no entra a Venezuela, pero tampoco se puede quedar en Colombia. Pero a él le dio una situación que no, hasta se desmayó, cuentan pues la parte de la historia, y es cuando lo llevan a Santa Marta. Y ahí ya él estaba mal. Grave, y ahí de hecho él pierde la conciencia, no la recupera hasta el 10 de diciembre, cuando hace el testamento. Y va el padre o un sacerdote a hacerle la extrema unción y él muere. Acaba muriendo 7 días después, porque él muere el 17. Sí, pero ya había perdido conciencia otra vez. Dicen que solamente fue ese día que como que pudo mantener, hilar una conversación, y es cuando hace su testamento. Y en ese testamento vuelve a salir una frase muy hermosa, porque de verdad creo que es una de las más hermosas de Bolívar, donde él dice que él muere tranquilo si se consolida la unión. Y eso fue, pues, él lo que quiso fue dejar ese legado, la unión. Ahora, no se consolida porque ya lo estuvimos explicando. No sé cómo fue el resto de países, el resto de territorios, pero el caso venezolano como que fue una época un poquito oscura, todos esos años casi hasta finales de ese siglo, ¿correcto? Sí, muy oscuro. Nos enseñan que hubo hegemonías, estuvieron los Vargas, estuvieron los Monagas, estuvieron tantos y tantos caudillos, y finalmente entiendo que fue Juan Vicente Gómez quien logra apaciguar el país, ¿no? El gran pacificador de Venezuela. Sí, con los 27 años de dictadura, porque fue una dictadura, pero sí la apaciguó. ¿Y Gómez fue antes o después de Guzmán Blanco? Ahora tengo el No, lapsus. después. Exacto, o sea que ya el mito de Bolívar como personaje histórico estaba renacido gracias a Guzmán Blanco y ya toma la figura o toma la forma del Bolívar que nos enseñan a todos. Sí, y Guzmán Blanco lo hace, le hace fuerza. De hecho, perdón, Juan Vicente Gómez le hace fuerza, porque dicen que murió el 17 de diciembre. No, otros historiadores dicen que no, que él murió antes, pero dieron la noticia el 17 de diciembre para decir que murió el mismo día que Bolívar. Ah, con que viene de ahí esa costumbre. Ujú, sí, me pareció conocido eso. Ay, tuve un lapsus, un leve recuerdo de otra Pero, situación similar. pero sí pasó, en el caso de Gómez pasó. Después de Gómez vienen todos los intentos democráticos, las dictaduras que vinieron también, y Bolívar sigue ahí. Pero siempre lo nombraron como el héroe de la patria, que lo es, pero lo mal utilizan. Bueno, yo creo que yo por mi lado he estado aprendiendo bastante con la profesora. Creo que en todos estos años nunca me había dado una clase. No, Y eso que es la Eh, favorita. es la fa- tenemos algo más que abordar. Yo siento que me voy contento y tranquilo y esperaría que nuestras audiencias, si llegaron hasta acá, estén también tranquilas conociendo un personaje o revisitando un personaje que también, como dice Diana, ha estado más que venerado, muy utilizado, ¿no? Ya no caigamos en el juicio de valor si ha sido bueno o mal utilizado, pero que sí de que ha estado utilizado,
ha estado y eso no hay nadie que pueda negarlo objetivamente hablando, ¿no? No, yo a todos los escuchas les daría una sola, un sola opinión, un solo consejo. La historia es una parte subjetiva del ser humano. Hay que ver todas las versiones. No se casen con una sola versión. Revisen, lean, porque todas las historias tienen versiones y es importante. Sobre todo con un personaje tan nacional como este, ¿no? Ujú. Porque si vemos otros personajes históricos como Napoleón, como el mismo Hitler y otros, pues puede haber muchas más versiones, pero siendo Bolívar tan nuestro, creo que el ejercicio de ir a buscar el otro lado de la historia como que no está tan claro, ¿no? A mí por lo menos nunca se me había ocurrido. Busquen el español, busquen la versión española, busquen la versión colombiana y se van a dar cuenta qué contradictorias son sobre cómo ellos ven a Bolívar. Sí, pues para los españoles Bolívar en cierta medida viene a ser el coco, ¿no? Ujú. Pero es interesante entonces leer eso, leer los historiadores. Uno de los que invito a que lean, uno de los libros que me pareció súper interesante por esa visión fresca que dan de Bolívar, fue escrita por un literario importante que fue Gabriel García Márquez. Entonces, si hablamos de que él escribió eh, una historia de Bolívar muy interesante y al final hace la salvedad de algunas cosas que si no son, no fueron verdad, muestra ese Bolívar, a ese Bolívar que es el ser humano, a ese gran estrategia. Yo creo que ya entrando en referencias, quizás para entenderlo no hay nada mejor que sus cartas, su correspondencia, sus discursos, fuera de que, al menos para mí, es un poco pesado de leer por el lenguaje de la época. Sí, era castellano, pero era un castellano de ese siglo que de verdad es complicado. Pero si no les gusta leer, hay un podcast también como referencia que se llama Venezolanos de Rafael Arraiz Luca, que tiene una serie de capítulos asociados a Bolívar, del cual también se puede ir aprendiendo mucho. Siempre desde el punto de vista venezolano, nuevamente, y me tocará, dejo de tarea, buscar el otro lado de la historia, para ver qué se cuenta por ahí. Pero lo dejo como referencia ahí para quien lo quiera buscar. No tiene desperdicio esa serie de podcast de Unión Radio. Miguel, ¿crees que es hora ya de entonces dejar la pregunta? Sí, si no vamos a hablar del siglo XX, sí. No, porque es que ya tendríamos que entrar en otra gente que creo que no vamos a terminar tan No, bien. es más allá de lo mismo. Utilizar a Bolívar para un propósito mayor o personal. O sea, al final para eso siempre lo utilizaron después de su muerte. Exacto, yo creo que eso sigue siendo una historia que se repite y que como vieja confiable, yo creo que el que venga lo acabará utilizando también cuando se enfríe un poquito todo, ¿no? Entiendo que pocos personajes venezolanos hay de esa magnitud, al menos en lo político. No, y que Ciertamente. despierten ese sentimiento obligado, pues. Lo despiertan obligadamente por todo lo que te han dicho. Y es cierto también que depende de quién te haya contado la historia de Bolívar, tendrá una versión distinta, porque al final lo único que puedes tener de hechos de él son las batallas y sus cartas, como bien dices tú. O sea, más allá de él van a haber ciertas versiones de cómo fue su vida, cómo lo es, como hay versiones de la vida de cada quien actualmente que básicamente las redacta quien las paga o su manera de ver cómo fue su vida y no siempre es lo que es real. Y sin embargo, fíjense que en las batallas como fenómeno, como hecho histórico comprobable y medible, sobre todo medible, es de lo que menos nos cuentan de Bolívar. Ujú. Y son tan Sí, interesantes. como te dije al principio, sí. Por ejemplo, la batalla de Carabobo, como decía la profesora Diana, yo no sabía que la batalla se dio, entiendo, así, básicamente pactada. Entonces, vamos a pelear aquí y aquí se va a dar y yo imagino que eso lleva un tiempo, una preparación de lado y lado y como él tenía todo medido para que la batalla no durara nada. Fue algo así como un nos vemos en la salida.
Sí, sabes, mira, aquí es donde lo vamos a hacer como un ultimátum y aglomerar ese poco de caudillos, de personas en una estrategia, o no sé si los españoles se confiaron, o no, no tengo ni idea, pero es raro porque generalmente las guerras sí se avisaban de cierta manera, pero sobre todo por el tiempo, porque para desplazar una cantidad de soldados a un lugar, me imagino que siempre te da tiempo de avisar y de planear una estrategia de contraataque o de defensa o lo que sea, pero que sea así tan pactado, si según entiendo, si estoy en lo correcto, la profesora Diana me lo dirá, me parece algo inusual. Sí, yo los invito a que revisen un poco sobre esa batalla que fue, creo que una de las más importantes o interesantes que hizo Bolívar, porque así fue. Pactamos, negociamos y se acabó. Porque es que los dos bandos estaban perdiendo mucho ya, no solo la parte de vida, sino material y económico. Es el conflicto más sangriento desarrollado en suelo venezolano. No sé si tendrás algún aproximado Ujú. de la cifra de muertos, pero fue un tercio del país murió durante esos 14 años. Sí, y fue la más larga, porque si buscan las otras independencias de los otros países no duró tanto. Entonces, llegados a este punto, yo creo que ya es hora de irnos despidiendo y como de costumbre, toca hacerte la pregunta. Yo te pido a ti que te hagas la pregunta de si entiendes si conoces al Bolívar humano, hazte la pregunta si conoces al Bolívar militar y te hago la pregunta de qué puedes aprender tú de Bolívar y también te hago la pregunta de si ya revisaste nuestras redes sociales, una sorpresa que teníamos para este episodio, ya tenemos Instagram y tenemos Facebook cuando salga publicado este episodio esta semana del 26 de noviembre aproximadamente. Vamos a tener ya algo de contenido subido a las redes. Miguel. Bueno, hazle la pregunta a la profesora, porque yo, de verdad, creo que la pregunta que te puedes hacer muchas preguntas en este momento sobre Bolívar, sobre su historia, de cómo ha sido utilizado, de si tenemos, allá debe ser venezolanos o de compartir el prócer que fue Bolívar. Preguntarte de verdad cómo fue él, de verdad cabe más decir que sus hazañas y su vida fueron determinantes en la creación de nuestro país y los países vecinos, pero creo que hay demasiadas preguntas que hacer por Bolívar y cualquier pregunta que te hagas yo creo que, y puedas responderte, la puedes investigarla, la puedes aprenderla, creo que puede ser bastante beneficioso y fructífero. Diana, el No, micrófono es tuyo para que despidas. a mí les doy las gracias, ha sido un momento bien, bien interesante, de verdad que yo disfruté muchísimo, porque es hablar de algo lo cual yo creo ciegamente y tengo fe en lo que es esta parte de nuestra historia. De verdad que muchísimas gracias. Pues en cualquier cosa, pues en cualquier momento, pues seguiremos en contacto. Feliz noche. Chao, Gracias a chao. ti, profesora Diana, gracias. Yo también muy bien, muy agradecido y muy contento y no hablé mucho por lo interesante que es escuchar. Nos escuchamos pronto. Gracias.